Sí somos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos a otra emisión de Sí Somos. Y estoy muy contenta de saludarlas otra vez y sobre todo por tocar, hoy vamos a platicar sobre un tema que es sumamente delicado y donde nosotras como mujeres cis tenemos una responsabilidad enorme por atacar de manera directa, que es precisamente los espacios, o sea, cómo construimos espacios más seguros para las personas trans. Y solamente quiero abrir, antes de darles la palabra, quiero abrir con el dato de que México es el segundo país de América que tiene más asesinatos a personas trans, solamente después de Brasil y antes de Estados Unidos. Lo cual no solamente es terrible por ese mismo dato, o sea, por el dato por sí mismo, sino también por el hecho de que la cifra es recopilada por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, no por el INEGI. No existen datos oficiales y eso hoy es inaceptable. Ana dijo una palabra que yo no sé si toda la audiencia sepa qué significa. Dijo nosotras como mujeres cis. Exacto. Entonces vamos a explicar rápidamente qué es una mujer cis, una mujer trans, ¿no? Mujer cisgénero es que nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer. Sí. Es decir, nosotras nos identificamos como mujeres. Las personas trans no se identifican con el género que les asignaron al nacer. Y bueno, vamos a justamente platicar de los espacios seguros, porque bueno, si para las mujeres cisgénero hay muchos espacios en donde no nos sentimos seguras, para las mujeres trans hay muchísimos más en donde se les vulnera. A mí me gustaría hacer énfasis mucho en el tema, ¿no? O sea, en el nombre. Creo que el nombre hace una diferencia abismal sobre las discusiones que se viven entre los feminismos, ¿no? O sea, el hablar de espacios seguros para las personas trans le da un enfoque de nosotras, de la responsabilidad, como lo dijiste tú, Ana, de la responsabilidad de las mujeres cisgénero, de no proteger, ¿no? Desde un sentido de white savior, sino de acompañar a las personas trans, hombres trans y mujeres trans, porque creo que esas cifras son alarmantes. O sea, el decir que México es el segundo país donde matan a más mujeres y hombres trans, eso es una señal de alarma para entonces hablar de qué es lo que necesitamos nosotras hacer para que las personas trans se sientan seguras, ¿no? O sea, y eso desde un sentido de acompañamiento, porque detrás de cámaras lo decíamos, ¿no? O sea, no se trata de esta discusión de decir las personas trans existen o no existen, son mujeres o no son mujeres, no es cierto. O sea, esa discusión no va porque en este espacio tenemos claro que los derechos de las personas trans tenemos que respetarlos todas, todos y todes, y que tenemos que acompañar estas luchas porque nos corresponden y porque tenemos que construir estos espacios seguros para todas, todos y todes. Y hablarlos desde un acompañamiento como mencionas, porque para empezar tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad que como mujeres tenemos con nuestras compañeras. Precisamente, yo sé que hay muchísimas ramas del feminismo que difieren en este punto, pero este espacio en Sí Somos es un espacio donde no se cuestiona nunca la identidad y los deseos de una persona. No hay muchas ramas del feminismo. Es el feminismo radical transodiante el que no... Transodiante, dejémoslo en el feminismo transodiante, ¿no? Ahora, porque no hay nada de radical en odiar a las personas trans. ¿No? Para empezar. Y dos, sobre esta responsabilidad. ¿Qué podemos hacer sin acaparar la conversación que no nos toca? Nos toca primero también escuchar qué necesitan las personas trans, cómo quieren ser acompañadas y poner muchísima atención, porque nosotros podemos tener muchas propuestas, pero sí es primordial, digo, y lo menciono porque precisamente somos tres mujeres cis hablando de esto, no nos toca acaparar la conversación, sino nos toca discutir qué estrategias podemos tener, cómo podemos acompañarlas sin ocupar sus espacios, sin acapararlas, sin escuchar, o sea, sin diseñar estrategias sin escuchar. Sin ellas. ¿No? Creo que como mujeres cisgénero feministas que estamos comprometidas con la lucha social feminista y con muchas luchas sociales, porque aquí no solamente somos feministas, sino que luchamos por otras problemáticas, me parece importantísimo, uno, que desde nuestro feminismo sí combatamos los espacios feministas
transodiantes, o sea, me parece que es nuestro papel, o sea, antes a mí no me gustaba posicionarme, ahora me parece completamente necesario. Y también que las mujeres trans se sientan acompañadas por nosotras en espacios donde probablemente no se sientan seguras, como lo son las marchas feministas, ¿no? Porque sabemos que ha habido acciones violentas hacia las mujeres trans, como la quema de banderas trans, que bueno, les gritan cosas que no queremos mencionar en este programa. Sí. Yo cuando veo a una morra trans en una marcha, le sonrío, hago que se sienta acompañada, ¿no? Y también pues en los baños públicos. Claro. Yo sí como veo... lo que pasó en la Cineteca. Es que ¿no? justamente, o sea, pusimos este tema en la mesa por lo que pasó en la Cineteca. ¿Quién quiere contar qué pasó? Bueno, antes de hablar específicamente de lo que pasó en la Cineteca, creo que es importante hacer como un pequeño listado de dónde las mujeres trans no se sienten seguras, o sea, dónde no hay espacios seguros. Lo dijiste hace rato, ¿cuáles fueron? Las marchas feministas. Las marchas feministas. Los baños. La vía pública en general. Las escuelas, los bancos. Centros de trabajo. Los centros de trabajo. En la propia familia. Ahora, en la propia casa. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuál espacio seguro es para las personas trans? Ninguno. O sea, si los nos que vamos... construyen entre ellas. Pero fuera de eso, o sea, en una cotidianidad, en convivir con personas cis, con hacer un trámite, ¿no? O sea, no se puede vivir tranquila y sin ser víctima de discriminación. Y que hay que ser claros en que estamos hablando sobre el nivel más básico, el mínimo que podemos esperar de bienestar. Sí. No estamos hablando de un bienestar integral, wellness, una visión blanca de que tenemos que sentirnos mejor. Es que las personas trans, particularmente las mujeres, no tienen las mínimas condiciones para sobrevivir. Sí. Cuando estamos hablando de que ellas crean los espacios que tienen, es porque la mayoría tuvieron que huir o fueron corridas de sus hogares y vivieron en condiciones de calle, la mayoría, y que construyen entre ellas redes de apoyo fundamentales para que sobrevivan. No que vivan bien, para que sobrevivan. O sea, es una cuestión de vida. Y regresamos a los datos no oficiales por el INEGI, que esa es una gran deuda del Estado que tiene todavía con la comunidad trans. Y es que hay una esperanza de vida en México de las personas trans, 35 años. Es brutal. Es inaceptable y no me... O sea, es inaceptable. Sí, ¿no? Sí, a mí el tema de la vivienda me preocupa mucho porque sabemos que muchas mujeres trans están en situación de calle. Uh-huh. O sea, la vivienda en sí es un derecho que se está vulnerando muchísimo a las jóvenes y a la población en general. Entonces, imaginemos a las personas trans. Yo escuché que, bueno, en cifras de Argentina, pero siento que se parecerá mucho en México, que las mujeres trans empiezan a salirse de su casa desde los 15 años. Desde los 15 años, sí. Entonces, sí, se ven muchísimo más vulneradas porque muchas terminan viviendo en la calle porque no tienen dónde llegar a un espacio seguro. Entonces, sí. Y yéndome un poquito más como a este caso específico de los espacios no seguros que acaba de suceder hace nada de tiempo, fue en la Cineteca Nacional, en donde una mujer trans, Laura Glover, entra a un baño. ¿De mujeres? De mujeres, pero entra a un baño. O sea, entra a un baño haciendo lo que todas y todos aquí hacemos, ¿no? Del baño. Y pues la discriminan por eso, ¿no? La sacan. Y no, esa fue la primera discriminación que vive, ¿no? Que la saquen del baño. Lo segundo fue cuando ella va con los policías a decirles pues que la habían sacado del baño. Ellos y ellas empiezan a revictimizarla y a discriminarla por la situación de violencia que vivió. Eso es súper importante, ¿no? Y obviamente ella en su legítimo derecho de enojarse, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, ni modo que, no, me sacaron del baño. No, o sea, obviamente te enojas, gritas, claro que te alteras, porque si te están vulnerando... Es humillante. Es humillante si te están vulnerando el derecho más básico como es ir al baño y te sacan por, obviamente, una falta de educación, una falta de sensibilización hacia pues, la existencia de las personas trans, pues entonces es ahí cuando, obviamente, nuestra compañera Laura, pues grita y, obviamente, vive esa discriminación. Y al siguiente día, la Cineteca saca un comunicado, pues, diciendo que estas cosas no se aceptan, ¿no? Entonces, ahí me gustaría hacer distinción de dos cosas, o sea, de que estas cosas me refiero a que esta discriminación no se va a tolerar. Me gustaría hacer distinción de dos cosas. Primero, de la responsabilidad del Estado
de crear todas las normativas, los protocolos, la información, el diagnóstico sobre cómo estamos, qué es lo que debemos de hacer y cuáles son los pendientes que hay en materia de diversidad sexual en general y evidentemente pues en general de la diversidad sexual de las personas trans. Y por otra parte es lo que sucedió en el baño, o sea, es decir, la responsabilidad de las personas cis, de las mujeres cis, de no discriminar a las personas trans. Ay, yo estaba bien encabronada porque cuando pasó eso puse en mi Instagram, no sé, algún post relacionado y morras feministas me empezaron a escribir así como de no, es que yo sí me siento violentada e insegura cuando una mujer trans entra al baño. Y es como, güey, o sea, una mujer trans no está interesada en joderte la vida. Nada más va a mear. Va a mear como tú. No, pero es un coraje horrible. Sí. Y es reproducir precisamente estos sesgos, estos estereotipos de género que nos han oprimido a las mujeres. O sea, ¿por qué centrarte en la genitalidad de las personas cuando lo más básico es precisamente que tengan acceso a eso, a esos espacios? Ahora, ¿cómo los construimos? Precisamente me parece desde la conversación, desde las dudas, o sea, precisamente para no pecar y no caer en esta dinámica de salvadora. Las mujeres cis no somos salvadoras de nadie, estamos salvándonos nosotras mismas y cuidándonos a nosotras mismas. Pero acompañando una lucha colectiva. Claro, que es necesario y en este momento ya no es negociable y se tiene que decir explícitamente, o sea, como lo decías, ¿no? Que antes no, como que había hay que posicionarse. cierto como restricción, ¿no? eso. Cierta restricción a decir abiertamente no. O que sea por sentado también, ¿no? Claro. Muchas veces. Y que explícitamente es necesario que nosotros nos posicionemos como aliadas, como personas que si alguien te está violentando puedes acudir para pedir ayuda. Yo no voy a tener todas las respuestas, claramente no conozco todos los protocolos, pero voy a intentar que estemos seguras las dos, ¿no? Claro. Yo quiero mencionar otros 2 espacios inseguros para las mujeres trans y para los hombres trans y para las personas no binarias, las escuelas y los hospitales. Claro. Y ahora pensemos también en las infancias trans, que no se pierdan el episodio de Infancias Trans, lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, en Canal 11 TV, porque está muy bueno ese episodio. Cómo las escuelas también representan un espacio peligroso en donde la autoestima se machaca, en donde sufren mucha discriminación los y las niñas trans. Y les adolescentes en general trans. A mí me gustaría hablar de la importancia de, bueno, a ver, lo que les decía, por una parte, cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es nuestra responsabilidad como simples personas que vamos en la calle, o sea, que no nada más de nosotras, eso es importante, de nosotras como feministas. Evidentemente tenemos una doble responsabilidad, porque al asumirnos feministas y al asumirnos como luchadoras de derechos humanos, pues evidentemente tenemos que acompañar esta lucha, ¿no? Eso que ni qué. Pero hablo de una persona que no está concientizada, ¿no? Una persona, tus tíos, tus abuelos, tus hermanos, ¿no? O sea, en general, que hay una responsabilidad por respetar la existencia de la otra persona. O sea, literal, respeto. O sea, si tú respetas, porque muchas veces como, yo los tolero, yo las tolero, ¿no? O sea, tolero que pasen, o sea, por ejemplo, pues tolero la señora que se sintió violentada porque la mujer trans, porque Laura entró al baño, ya no hay que decirle así, hay que decirle Laura, porque Laura entró al baño, pues ella puede tolerar que camine al lado de ella, pero no respetar que entra al baño. Claro. Yo creo que eso es primero haciendo esa distinción es bien importante. Y la otra parte es qué podemos hacer nosotras para poder concientizar y para poder sensibilizar que la próxima vez que Laura entre a un baño no la discriminen. Creo que ahí es el punto. Obviamente el Estado tiene que generar todas las condiciones, tiene inclusive que poner un letrero, pero eso no basta. O sea, no basta con, o sea, luego los establecimientos tienen, este establecimiento no discrimina por tal. Pero ¿qué pasa si un comensal se siente violentado porque hay una persona trans? ¿Qué se puede hacer ahí? Creo que una herramienta importante, pero no resuelve todo, es la información. Y les voy a hablar particularmente de mi experiencia. En Twitter, obviamente, quienes siguen la cuenta seguramente van a ubicar a una mujer
Laura, no voy a decir su apellido, es conocida precisamente por ser sumamente transodiante. Dilo. Ocupa espacios en la academia y yo la leía hace años, la leía tan segura. Digo, creo que su discurso ha evolucionado desafortunadamente y es muchísimo. O sea, Sí. ya es explícitamente transodiante, pero hace 6 años que yo empecé a leerla, no era tan explícito Sí, no el era odio. explícita, se pero escondía mucho. pero me causaba tantas dudas como, oye, es que está tan convencida Sí. y es tan brillante esta mujer que, güey, seguro tiene razón en algo, ¿no? Claro. Debo confesar que en algún momento le escribí un mensaje directo en Twitter preguntándole, ¿puedes compartir mi bibliografía? O sea, necesito entender cómo es tan abierta tu postura en contra de la existencia Sí. de las personas trans, ¿no? O sea, algo me estoy perdiendo. O sea, algo, Sí. genuinamente lo pensé, lo leí y dije, no, o sea, no, no lo entiendo, no te entiendo, no es discutible, no es negociable. Entonces también lo menciono porque la información que necesitamos es precisamente de las personas trans, Sí. porque se puede academizar muchísimo y claramente el odio encuentra justificaciones en cualquier lugar, en cualquier espacio. Entonces, no es único, pero ¿de dónde vamos a sacar también esa información? ¿No? Para que no tenga ese sesgo. Creo que otra cosita que podríamos hacer nosotras, pues que nos dedicamos a toda la grilla y que siempre estamos en un montón de espacios. Y Sí yo, por somos. ejemplo, como tallerista, como creadora de círculos de mujeres, es siempre dejar muy explícito para todas las mujeres, ¿no? Porque hay mujeres trans y hombres trans que me han preguntado, oye, ¿puedo entrar a tus círculos? Claro. Y yo hago que se sientan muy abrazadas, ¿no? Ujú. Porque también eso tenemos que hacer desde nuestros espacios, acompañar y hacer explícito, ¿no? Que abrazamos la diversidad, porque muchas mujeres y hombres trans se van a sentir con miedo de entrar a ciertos espacios feministas por las cabronas que han vulnerado sus identidades. A mí me gustaría también, parte de lo que dijiste lo rescato mucho, porque creo que es muy importante y las dudas genuinas que puede tener la gente, ¿no? O sea, y que muchas veces, sobre todo hoy en día, como hay bastante información, como inclusive ha habido debates, yo creo que bastante estériles, ¿no? O sea, inclusive sobre el uso de la letra E, muchas personas se encasillan, ¿no? No, es que ya o sea, sobre todo las personas más adultas, y hay que sensibilizarlas. O sea, creo que es algo muy pendiente porque, sobre todo en esta cultura de la cancelación, evidentemente entre nosotras, en nuestro círculo, sabemos que los derechos humanos son derechos humanos y ya. Pero no todo el mundo lo sabe. De verdad, no todo el mundo lo sabe. Y yo sí creo que es nuestra responsabilidad también sensibilizar a esas personas. O sea, por ejemplo, yo no creo que haya estado mal y no es cuestión de cancelarte, porque muchas veces también pasa entre muchos espacios por el hecho de que tú leías a esa persona que es transodiante, ¿no? La leías y que inclusive podías coincidir, porque también puede pasar eso, que coincidas y no por eso, ay, no, ya estás mal, no. ¿Qué hiciste? Buscaste más información y le preguntaste y tú misma dijiste no, o sea, generaste un sentido crítico. ¿Con base en qué? Lo que leíste, tanto en lo que leíste positivo como negativo, ¿no? Y obviamente eso ya te generó estoy a favor de no de la existencia, porque sabemos que existe. Exacto, lo que se debate son cuestiones de género, no de su existencia ni de su identidad, eso no es negociable. No, pero aparte tú dijiste, no nada más estoy a favor de sus derechos, estoy a favor de acompañarles, ¿no? Es que creo que es esa distinción bien importante. Entonces, yo nada más haría como ese paréntesis, que creo que, sobre todo para mucha gente que no está sensibilizada, es importante hacerles llegar esta información. No todas y todos conviven con personas trans, o inclusive sí, no lo saben. Y está bien. Exacto. ¿Por qué? Porque justo es una persona más. Entonces, Pues creo que nada más eso es por ahí, para poder acompañar a las personas trans con información y sobre todo combatir el odio. Y sigamos acompañando, sigamos fomentando espacios seguros para la comunidad trans en hospitales, en escuelas, en la vía pública, en los espacios feministas, en los espacios de lucha social. Ahí estamos muchas y muchos que les acompañamos. Y para cerrar, creo que me gustaría precisamente retomar tu punto, que es cómo acompañamos en estos espacios. La responsabilidad que personas, el uno a uno, tenemos sensibilizando, pero también la responsabilidad que el Estado y privados tienen en esto. Así es. Cuando decimos atender estas necesidades precisamente en espacios como centros de trabajo, hospitales, que no puedes sacar un pasaporte, que no puedes hacer trámites, tu INE, tienen que
hacerse cargo, tienen que hacer protocolos, no para saber tratar con personas trans, eso es una estupidez. Tienen que hacer protocolos para garantizar que le van a otorgar todos los servicios a los que tienen, o sea, que tienen derecho. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por compartir estos espacios y si tienen más dudas, seguramente podemos acercarnos a mujeres trans, a personas no binarias para resolver todas estas dudas y saber cómo acompañarles mejor. Muchas gracias. Adiós. Y no ves, esto es lo que hay. ¿Quién soy? Ni confusa, ni partida en dos, ni difícil de entender, ni tan indescifrable. Vivo dentro de mi piel, más allá de las fronteras de mi carne. Si tú sintieras